Gracias a Dios, hermosas alabanzas. Su palabra también nos dice en el libro de Juan 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Damos la bienvenida a nuestro pastor que nos va a dar hoy día la palabra de Dios, palabra verdadera y palabra exacta. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Es un día maravilloso que el Señor hizo para que lo alabemos y lo demos gloria, honra y alabanza. Vamos a orar, amados, pongámonos en comunión con el Señor. Bendito Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que hoy llegaron a tu casa, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús y te ruego, Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestras iniquidades. Límpianos, Señor. Quita de nuestro corazón toda mancha, Señor. Que la sangre preciosa de Cristo Jesús purifique nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, ser aceptos delante de ti, que tu gracia maravillosa, Señor, cubra, Señor, nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor, y todas nuestras generaciones. Padre, queremos presentarnos delante de ti sin mancha, como un sacrificio vivo, Señor, delante de ti. Oh Dios, te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y abra nuestra mente, Señor, para poder recibir tu palabra. Que haya en nosotros, Señor, esa sencillez, esa mansedumbre que hubo en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Primera de Pedro, en capítulo 2, verso 24. Perdón, verso 4. En la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice así: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Y quiero hoy referirme, amados, a cómo edificar casa, cómo construir o cómo restaurar. Y cuando estaba preparando el mensaje, vino a mi corazón una pregunta, ¿no? Y la formulé y dije: ¿usted cree que su casa está bien cimentada? ¿Usted cree que usted puso un cimiento, o sea, una base bien estable? ¿Están todos en su casa bien cimentados, bien establecidos? ¿Usted cumple con las labores sacerdotales que Dios le ha asignado a usted? ¿Usted es tratado como sacerdote en su casa? Porque si es tratado como sacerdote es porque usted, su comportamiento también es sacerdotal.
y si no ejerce su sacerdocio, entonces no será tratado como sacerdote. Y amados, este es el inicio de una serie de charlas que estaré dando referentes a la familia. El próximo sábado, amados, después del culto de oración, que es a las 6 de la mañana, tendremos un desayuno y un taller para padres. Solo para padres, no para hijos, solo para padres. Solo los que son padres. Y para los que están a lo mejor hasta de novios, pero hasta allí. No para niños. ¿Por qué, amados? Porque mi interés es que logremos comprender nuestras responsabilidades y nuestros deberes como padres de familia. Cuando nos casamos, cuando estamos en el noviazgo, nunca nos preparamos para ser papá. Y de hecho que cuando llegamos a ser padres no sabemos ni cambiar pañales. Y yo creo, amados, que es necesario que nosotros podamos tener en transmisión la experiencia de otros en lo referente a cómo debemos ser padres, porque el ser padres es lo que va a determinar el rumbo de nuestra familia. Nuestros hijos serán como nosotros los hemos formado. Nuestros hijos alcanzarán metas si nosotros formamos en ellos un espíritu de perseverancia, un espíritu de sujeción, de obediencia, tanto a nosotros y mucho más a la palabra de Dios. Y a veces en esa parte como que tenemos desfase o como que despertamos a querer tener cierta autoridad con nuestros hijos cuando ellos ya están grandecitos y descuidamos, amados, que el niño aprende desde muy tierno. Tan pronto él empieza a gatear, está aprendiendo todas las cosas. Ellos distinguen el tono de nuestra voz, ellos distinguen un ceño fruncido, ellos distinguen si su biberón está frío o está caliente. Ellos lo saben. Y creo yo que tal como esas cosas, hay muchas más que tenemos que aprender para que no nos ocurra que podamos a veces decir es que este niño es mal criado. Y bueno, ¿y quién lo crió? Es la pregunta que debemos tener. Entonces, debemos aprender, amados. Siempre Dios tiene algo para enseñarnos. Y si usted ama verdaderamente a sus hijos y quiere formar en ellos una personalidad definida, yo le invito a que venga a pasar un par de horas en un taller de preguntas y respuestas para poder hacerlo. A lo mejor usted me dirá, no, yo ya soy abuelo. No importa, también le conviene saber, amados, porque a veces los abuelos también incidimos positivamente o negativamente en la crianza de los niños. Y a veces los abuelos hacemos cosas que no está bien e interferimos en la ordenanza de ellos. Y más bien los abuelos deben de contribuir positivamente para que nuestras generaciones sean benditas. El problema es este, amados, ¿y por qué estoy diciéndoles esto? Porque estamos viendo que la generación actual está perdida. No tenemos que llegar a decir, es que son sicarios. No, ya esos están re perdidos.
Pero hay muchos muchachos que bien pudieran ser sicarios, los que les falta es el revólver, y sicarios de sus padres, de su familia, son desobedientes. Hay jóvenes que no han aprendido lo que significa la palabra no, porque habemos padres, y este es un capítulo que quiero hablar, de los padres permisivos. Hay padres permisivos y hay padres pusilánimes. ¿Sabe lo que es un pusilánime? El que no dice ni sí ni no. Le pasan por encima y no pasa nada. Y creo yo que a los niños se los forma desde lo más tierno. La Biblia dice, instruye al niño de tierno. Y tierno es tierno, amados. No es cuando sea grande, sino tierno. ¿Por qué, amados? Porque es maravilloso que alguien diga, qué bien que tu hijo está bien formadito, te felicito. Se ve un caballerito, se ve una señorita bien formada, es de su casa, sabe hablar, sabe conducirse, y todos lo tienen en honra, amados. Y diferentes que digan, no, con ese chico no se puede. Y eso nos traerá dolor, y no solamente por los elogios, sino por la bendición que ello engloba, amados. Si nosotros somos los gestores, nosotros somos los responsables, nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos el gobierno que debe de haber, amados. Porque hoy en las familias hay un desgobierno, una irresponsabilidad total con los hijos, y ellos adoptan la posición que usted les deja tomar. Usted vea, hay niños que dicen no, y la mamá dice, y no se puede. ¿Y por qué, amados? ¿Y cuál es? ¿Qué ha cambiado, amados? ¿O hemos cambiado nosotros, o hemos entendido que con ellos no podemos? Y es como decir una guerra de pulsos. Si usted se deja, ellos van. Y ellos siempre van avanzando, amados. Ellos van probándolo hasta el punto de que ya cuando crecen, le gritan. Alguien me hizo un comentario de un niño que le dijo, mira mamá, regrésate por donde viniste y multiplícate por 0. Eso es tremendo, ¿no? Entonces yo creo que me muero o lo mato, ¿no? Por decirlo de manera figurativa. No se puede, amados, el hijo que deshonra al padre o a la madre muera irremisiblemente, dice la Biblia. Y no debemos permitir que esa tragedia le ocurra a nuestros hijos solo porque nosotros no pusimos las cartas sobre la mesa a tiempo. Todo es a tiempo, amados. Todo es a tiempo. Todo tiene un tiempo. Y de eso yo quiero hablar con los padres, con los que tengan hijos, con los que quieran superar ciertas circunstancias que se le están presentando. Porque no fuimos a una escuela de padres cuando teníamos que haberlo hecho. No hay escuela para padres. Así como no hay escuela para esposos y no hay escuela para esposas. Pero gloria a Dios que la palabra nos enseña y la palabra nos está dando. Pero lo que sí les puedo decir, amados, y con mucho dolor, es que en esta generación los padres nos hemos quedado de grado. Hemos reprobado la mayoría. Porque la generación que vemos es una generación que está verdaderamente casi perdida en su mayoría. Y ahí están términos como los nine. Ni estudian ni trabajan. Y por ahí vamos entrando en materia para el día sábado. Así que es una introducción al tema, amados. Están todos convidados los padres de familia y los que están por casarse, para que sepan a qué atenerse.
tenemos que orar primero, amados, para que Dios nos dé la sabiduría, para que Dios nos dé el intelecto, el conocimiento, para que hagamos las cosas conforme a la palabra de Dios. No se trata de masacrar a los hijos, se trata de disciplinarlos. Y la disciplina no es el golpe, no es el vejamen, no es el insulto, no es el empujón. La disciplina con amor, amados, es lo mejor. La mejor enseñanza es el ejemplo. El ejemplo. Si nosotros somos desordenados, nuestros hijos peor. Y tenemos que tener orden en todo, tiempo para alimentarse, tiempo para asearse, tiempo para ayudar en la casa. Hoy los hijos no quieren ayudar en nada en la casa y creen que la madre es la sirvienta. Y tenemos que volvernos al principio, amados, cuando las hijas y los hijos contribuían en todo en la casa. Hoy con el cuento de que está estudiando el niño, no puede hacer nada porque está estudiando. Tiene que estudiar y tiene que ayudar, amados. Bueno, más o menos así va a ser el taller. Así que prepárense, amados. Los invito con un desayuno. Las hermanas tienen preparado un desayuno para el día sábado, así que vengamos, amados, el día sábado, después de la oración, a las 6 de la mañana, estamos aquí todos los sábados pidiendo para que Dios nos dé toda la sabiduría que necesitamos y para que todos podamos llegar a la casa del Señor. Amén. Bien, amados, tenemos un tema que se llama Edificando la Casa y hemos traído este versículo bíblico y dice: acercándonos a Él, o sea, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amados, el matrimonio es una edificación, es una construcción, es el núcleo básico de donde parte la formación de una familia, una formación de hombres y mujeres que en el futuro serán personas de bien. El plan de Dios es que la familia toda sea salva, que toda la familia conozca. Y todos nosotros somos una edificación. Usted es un edificio espiritual en donde Dios, por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habitan en usted. Así como habitan en usted, habitan en sus niños. Y poco a poco el edificio se va levantando como una casa espiritual, de tal forma que el cimiento estable, o sea, la base sobre la cual se va a levantar, es Jesucristo, amados. Él es la roca inconmovible, como dice la Escritura, la piedra que los antiguos edificadores la han desechado. Por eso es que la sociedad, los hogares, las familias, a nivel de todo el planeta, las familias han perdido la estructura, la coyuntura, la unión, lo que significa ver a papá y a mamá tomados de la mano, puestos de acuerdo, en donde solo hay una voz que dice: esto se hace y eso se hace. En la familia, en el matrimonio, no existe la democracia. Lo que existe es un consenso entre padre y madre y se toma una dirección en donde se dice: esto se va a hacer. Y en donde el responsable es el padre de familia, obviamente. Él es el sacerdote del hogar, pero para ser tratado como sacerdote, él tiene que ejercer su cargo sacerdotal. Y el sacerdote, amados, como concepto, si no lo conocemos, es aquella persona que convoca a todos
a venir a la casa de Dios. Esa es la labor sacerdotal. El sacerdocio en la casa es que todos son convocados a recibir la palabra de Dios. Y usted observe los resultados de no tener un servicio en la casa de Dios. Familias disgregadas, disfuncionales, porque está muy lejos las familias que oran juntas, las familias que hacen un servicio, aunque pequeño, juntos, y que el padre o la madre da una palabra de reflexión, así sea de un versículo en donde se dejó de enseñarles y hacerles memorizar un verso bíblico, aunque sea una vez por semana. Tenemos que reconocer, no lo hemos hecho. Y los resultados están a la vista. Una sociedad violenta, hijos que no se sujetan a los padres, hijos que se ponen a la par con papá y mamá, hijos que tutean, que le dicen, oye tú. ¿Y de cuándo acá eso, amados? Yo creo que si le decía tú a mi papá o a mi mamá, me viraban la quijada por atrevido. Pero los padres hemos permitido, estamos dejando eso, y eso traerá deshonra y eso traerá tragedia para nuestros hijos. Entonces tenemos que ver, amados, que la formación empieza en la cuna, empieza en el día a día. Una de las cosas importantes en todo crecimiento, en toda dirección, es el contacto. El contacto. El contacto es visual, el contacto es táctil, te estoy tocando, te estoy escuchando, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Administrándoles el tiempo a ellos, porque si usted no lo hace, el muchacho se puede quedar en la cama toda la mañana y le da una a la tarde y recién pretende desayunar. Así somos. O sea, hay una indisciplina y esa indisciplina se vuelve una costumbre, y cuando ya están en capacidad de ir a la universidad, no lo van a hacer, amados, porque no tienen esa formación de la casa, que es la constancia, el esfuerzo. Tenemos que esforzar a nuestros hijos. Tenemos que hacerlos que ellos avancen, amados. No podemos decir, pobrecito, no, ya le tocará. No, ya le toca levantarse. Entonces nosotros a veces somos los cómplices de que nuestros hijos estén pasando por crisis. Y cuando ya crecen, amados, la gente dice, pero ¿y este? Y como le dijeron a Jonás, ¿y cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu Dios? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Nadie sabe, amados. Están siempre saltando de un lado a otro. ¿Por qué, amados? Porque no se cimentaron. Escucharon esa alabanza que dice, y el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione. Él mismo os establezca. Él mismo os fortalezca. Tenemos que estar perfeccionados. La palabra nos perfecciona. Tenemos que estar establecidos. Usted ve un árbol, tiene que estar en el mismo lugar siempre. El árbol no cambia de posición, el árbol está allí. Y mientras más tiempo está, más fuerte se hace. O sea, Él mismo nos fortalece. Tenemos que ser fortalecidos por medio de la palabra, amados. Entonces, nuestra vida espiritual debe de ser tal que nosotros podamos transmitir un conocimiento para nuestras generaciones. Y entonces yo quiero hacer un paréntesis, amado.
nuestros niños no vienen a la escuela dominical. ¿Sabe por qué? Porque los padres no vienen a la escuela dominical. Entonces mi oración va a ser, amados, y ya he estado orando desde el año pasado, que los padres de familia lleguemos a las 10 de la mañana a recibir la escuela dominical para que nuestros niños vayan a la escuela dominical a las 10 de la mañana, para que ellos puedan ser formados. Estoy preparando material para que toda la iglesia tenga la misma doctrina, para que todos tengan la misma enseñanza. Hay un material que ya empecé a darles a los maestros de escuela dominical a fin de que todos tengan lo mismo. Uno es para los niños, hay una enseñanza para todo el Antiguo Testamento y otra para el Nuevo Testamento para los niños, y va a haber otra para los caballeros y las damas, a fin de que todos podamos recibir. Y es que si no hay escuela, no hay conocimiento. La Biblia dice esto en el libro de Oseas: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces, amados, el plan para este año es hacer algo diferente, amados, a fin de que tengamos resultados diferentes. Como les dije el año pasado, si le quedamos debiendo al Señor, este año se lo vamos a pagar. Este año vamos a pagarle con trabajo, con esfuerzo. Vamos a tratar de ser constantes, perseverantes. Vamos a hacer lo que antes no hemos hecho. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría para poder impartir esto. No es sencillo, amados, no es sencillo, pero sí lo podemos hacer. Sí podemos salir temprano de casa el domingo y estar aquí a las 10 de la mañana. No es tan de madrugada a las 10 de la mañana. Podemos llegar a las 10 de la madrugada para que usted pueda decir a su hijo: usted para allá, yo por acá, la esposa para allá. Y todos recibimos, los jóvenes por un lado, los adultos por otro lado, las damas por otro lado, los niños por otro lado, los menores de 7 años por un lado y los mayores de 7 para el otro lado. Y todos tenemos una formación, amados. De eso se trata, porque es la palabra de Dios, como dice el Señor Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, en casa, usted lo que va a hacer es reforzar con la oración, con un servicio que le podemos llamar el altar familiar, en donde usted se pone una meta de una reunión de 15 minutos, en donde uno de ustedes ora, el otro lee la palabra, el otro lee otro versículo y el otro dice que entendió. Y después usted dice: esto es lo que quiere decir. Y ya está. Y terminan orando tomados de la mano. Y eso traerá, amados, bendiciones a su hogar. Ese es el mensaje que puedo darles para que nos tracemos meta para este año y no que estemos pensando solo en metas de adquirir algo material. Adquiramos conocimiento espiritual, hagamos que la vida familiar se una de tal forma que todos estamos unidos en oración. Eso traerá resultados maravillosos a su casa, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, amados. Entonces, continuando con el tema, amados, tenemos que ver que, como dice en la parábola del hombre que salió a buscar en Mateo 20 empleados para su reino, Mateo 20:1 dice que un hombre dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día,
los envió a su viña. Pero amados, ¿cuántos desempleados espirituales hay? ¿Cuántos tenemos una tarea espiritual en la casa? En la casa me refiero. ¿Cuántos están en una tarea espiritual y cuántos no lo están? Yo creo, amados, que como les he dicho en los cultos de oración, el padre de familia, la madre de familia, han de orar por el día de cada uno de sus hijos y de su trabajo, de su esposo y de su esposa. Esa es una tarea, amados. Usted como esposa ha de salir a orar para que a su esposo le vaya bien, para que a sus hijos le vaya bien, para que si van fuera de la casa regresen completos, para que no los alcance ninguna artimaña del enemigo, para que no los alcance una bala perdida. Usted mandará y pedirá al Señor ángeles para que guarden a sus hijos, porque el enemigo sí confabula, amados. El enemigo sí quiere afligirnos. El enemigo es el enemigo, no es su amigo. Y él quiere dañar su hogar. Él quiere asesinar su familia. Él quiere dañar su matrimonio. Él quiere quitarle su salud. Él quiere traer intranquilidad. Él quiere traer nerviosismo. Él quiere traer inseguridad. Y entonces, amados, una de las cosas que ocurre en las familias es que la desidia, el desempleo espiritual, la incredulidad, la dureza de corazón, la falta de perdón, el enojo, la contienda, son los que originan que no haya una vida espiritual en la familia. Las familias, amados, se ven afectadas por estos factores. Padre y madre muchas veces viven en contienda, viven con resentimiento, viven, no le hablo, no le digo, no lo toco, no me toca, no llamo, no me llama, no me dijo, no me hizo esta atención, y viven así. Y entonces la vida espiritual mengua. Y esa es la razón por la que las familias quedan a la deriva. Imagínese usted, amado, si usted se sube a un barco y resulta ser que en el barco no hay capitán y nadie sabe para dónde conducir el barco, y el barco está cruzando por aguas turbulentas. El mar de pecado que nos asedia traerá, amados, consecuencia a nuestras vidas. Vivimos surcando un mar de pecados. Y si nosotros no conducimos bien nuestro barco, entonces vamos a naufragar. Y cuando hay un naufragio hay pérdidas materiales y vidas. Amados, qué triste es que uno de nuestros hijos se pierda, que uno de nuestros nietos se pierda, porque nosotros no hemos tomado en consideración lo que la palabra de Dios dice, amados. Y es que siempre vamos a regresar al mismo tema, por lo menos para mí es así. Si dos se pusieren de acuerdo, si dos o más se pusieran de acuerdo, y eso me hace ver lo que significa el matrimonio. ¿Por qué se casaron? ¿Por qué vinieron a la iglesia? Porque estaban de acuerdo. ¿Quién los trajo? No los empujaron, ellos vinieron de acuerdo.
Estaban con sonrisitas al comienzo. Estaban pegaditos. Estaban ahí contemplándose. Estaban se cogiendo las manos. Parecían tortolitos. El uno le miraba los ojos, el otro le miraba las orejas, el otro le miraba su sonrisa. Así es la oración. Estamos de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo que tenemos que orar porque este hijo está con problemas. Este hijo necesita más oración. Esta nuera necesita más oración. Este yerno necesita oración. El trabajo de mi esposo necesita oración. La carrera que está estudiando mi hijo necesita oración. Entonces empezamos a orar, amados. Y la Biblia dice, amados, que si están dos o más de acuerdo en un mismo asunto, dice, yo lo haré. Y ahí está el fin de la discusión. Cuando el Señor dice, yo lo hago. No lo va a hacer usted, no lo va a hacer nadie, lo va a hacer el Señor porque Él lo ha prometido. Entonces usted aprendió que si están dos o más de acuerdo en un mismo asunto, el Señor lo hará. Entonces usted empieza a orar, amados. Como siempre les he dicho, usted dirá, no, es que mi hijo tiene un mes de nacido, pero ya tiene que estar orando por su nuera. Ya tiene que estar orando por su yerno. Para que Dios le escuche, amados. Usted viene orando por años a fin de que cuando su hijo se enamore con la que era, no con la nuera, sino con la que es. Porque la otra no era. Tiene que casarse con la que es. Entonces, amados, es que si no hacemos esto, si no oramos para que nuestros hijos nazcan sanos, para que nuestros hijos sean benditos, si no ponemos manos, nosotros somos canal de bendición. Usted está lleno del Espíritu de Dios. Y dice, así bendecirás a tus hijos, dice. Así le dirás, Jehová te bendiga. Jehová tenga misericordia de ti. Jehová te bendiga y Jehová alce el rostro de justicia sobre ti. Jehová saque el sol de justicia sobre ti. Dice, entonces yo los bendeciré por ti. Entonces tenemos que ver, amados, que una cosa es vivir con la bendición y otra cosa es vivir sin la bendición. Una cosa es que nuestros hijos tengan gracia y otra cosa es que nuestros hijos sean desgraciados. Como dice Moisés, como dice Abraham, Señor, si he hallado gracia delante de ti. Así es la forma, así es la manera, así es el orden espiritual, Señor. Si a ti te parece, si tú quieres, no sea como yo digo, sino como tú dices. Lo que tú digas, Señor, está bien. Entonces Dios ve la humildad, ve la sencillez. ¿Cómo va a orar un matrimonio si no están juntos? Si no se conversan y no se toman de las manos y decimos, oremos, oremos, oremos. ¿Cómo verán nuestros hijos? ¿Cómo aprenderán a orar si nunca nos han visto orar? ¿Cómo van a ayunar ellos si nunca nos han visto con las ollas tapadas? ¿Cuándo fue la última vez el año pasado que usted dijo, hoy día no se cocina? No comen ni el perro, ni el gato, ni nadie. Todos vamos a ayunar porque necesitamos esto. Entonces usted está diciéndole al Señor, aquí me presento, esta es mi labor sacerdotal. Dice que el padre de familia salió a buscar a alguien que cuidara de su viña.
Usted tiene que cuidar de la viña del Señor. Los hijos que usted tiene no son suyos, le pertenecen a Dios. Esa es la viña que está diciendo. Salió a buscar trabajadores para que cuiden de su viña. El Señor lo contrata a usted y Él le pagará un denario, como dice la Escritura. Y ese denario es el equivalente a la salvación. Cuando usted hace esto, entonces sus hijos van creciendo espiritualmente. Todos están inmersos en la palabra de Dios. Todos conocen a dónde vamos, cuáles son los días de culto, el horario de culto. Todos estamos listos, todos nos preparamos y todos venimos a la casa del Señor, amados. Usted ve, amados, Dios nos ha bendecido con este lugar. Tenemos muchas comodidades de estar en la casa del Señor. Gracias a Dios no estamos pasando persecución. Mire lo que pasa en la India, lo que pasa en Pakistán, lo que pasa en los países musulmanes. Están quemando a los cristianos y vivos. ¿Y a usted qué le impide venir a la escuela dominical? Traer a sus hijos a la escuela dominical, traer a sus nietos a la escuela dominical. Solamente es la desidia, solamente es la incredulidad, la dureza de corazón. Porque si usted no es sensible y no reconoce que sus hijos necesitan el conocimiento de la palabra de Dios, entonces usted no se prepara. Llega la hora, a las 10 de la madrugada, y usted todavía no está listo. No ha llegado a la casa de Dios. Y eso se llama desidia. Eso se llama irresponsabilidad. Falta de disposición, amado. No ha querido. Si un niño 12, 13, 14 años no conoce los libros de la Biblia, ya a los 15 no quiere saber nada. Ya ha perdido la mejor etapa de su vida. Ya él querrá saber otras cosas, pero no de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que crear una conducta cristiana. Tenemos que desarrollar en cada uno de nosotros hambre y sed por la palabra. Pero si no lo hacemos, entonces vamos a tener dificultad. Y la pregunta del inicio: ¿usted cree que su casa está bien cimentada? ¿Usted cree que todos los miembros de la familia están bien establecidos? Me refiero en Dios, en Cristo, que están fortalecidos espiritualmente, que ya tienen un oficio espiritual, que ya conocen la palabra de Dios, que ya dirimen, que ya disciernen entre lo bueno y lo malo. Si no es así, amados, entonces tenemos que hablar de lo que es la regeneración de la familia. Yo creo que muchos hogares están bien cimentados, pero muchos más están sin cimiento. No tienen base. No tienen conocimiento espiritual, no tienen la palabra de Dios, ni siquiera traen la Biblia. Es triste, amados. Hoy la Biblia se hizo el celular, el WhatsApp, y están viendo ahí. Y cuando usted ve un versículo ahí, ya se queda solo en ese versículo, y ya no conocen lo que es la Biblia, amados. Y yo les convido, amados, desempolve la Biblia, traiga su Biblia, cómprele una Biblia a sus hijos, use la Biblia, amados. No lo quiero fustigar, no lo quiero hacer sentir mal. Lo que quiero es estimularlo a que usted restaure su familia. Sí podemos restaurar, nunca es tarde. Siempre que hay vida, hay todavía la posibilidad de que seamos salvos. Siempre que pidamos perdón, seremos perdonados.
Dios es Dios perdonador. Ya lo del año pasado ya no puede hacer nada. Pero si usted le quedó debiendo al Señor, dígale: este año, Señor, yo me voy a esforzar, yo voy a cambiar, voy a tomar determinaciones, voy a hacer lo que no hice el año pasado. El año pasado no fue un buen año, pues este año va a ser bueno. Ayer sábado les decía, amados, hay algunos tips necesarios para tener éxito en la vida. La primera cosa que usted debe de decir al levantarse después de que da gracias a Dios, debe decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La segunda cosa que debe de decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces usted continuará diciéndole: el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y tendrá cuidado de lo que diga. Este día va a ser de bendición. No es: uy, este día me toca esto y aquello. Yo creo que no me va a ir bien. Ya le va a ir mal. Usted no confiese lo que no quiere ver. Diga lo que quiere ver. Usted profetice. Dígale a sus hijos: te va a ir bien. Solamente diga la palabra, suelte la palabra. Bendito seas en el nombre de Jesús. Usted levántese y diga: soy sano, soy salvo, me levanto y camino en el nombre de Jesús. Diga la palabra. No confiese la derrota. Todo lo que usted dice le regresa como boomerang. Ordenen a su cuerpo: sé sano. Dígale la palabra. El cuerpo tiene que someterse a la palabra. La palabra tiene poder y autoridad. Dígale la palabra a su cuerpo. Si está enfermo, rodilla, desinflámate en el nombre de Jesús. Es la única forma, amados, como vamos a llevar un año de bendición. Un año en donde usted dirá: este año sí que cambió. Fue maravilloso. Quiero, amados, que usted sepa que si no ha tomado a Cristo Jesús como base fundamental en su vida, usted ha tenido un despropósito tremendo. Vayamos a Colosenses 1:16 y usted vea lo que dice ahí. ¿Por qué es importante esto, amados? Porque todas las cosas son creadas por Jesucristo. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Subsiste su familia, subsiste su matrimonio, subsisten sus hijos, subsisten sus negocios, sus emprendimientos, subsiste su salud. Entonces todas las cosas están puestas ahí y tenemos que pensar de una manera distinta ya, hacer lo que el Señor quiere en nuestra vida. Y lo primero es lo primero: poner nuevamente o poner las bases de nuestra familia. Vean lo que dice en Mateo 7:25. Aquí hay un texto que es fundamental. En Mateo 7:25 dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando no tenemos a Cristo, amados, en la casa, en nuestra vida, lo que nos espera solo son ruinas. Solo ruinas.
todo se va a perder, amados, todo. La Biblia dice esto: separado de mí, nada podréis hacer. Y cuando usted quiere hacer cualquier edificación sin Cristo, es el más grande despropósito que usted pueda tener. Cuando usted quiera hacer las cosas contra lo que Dios dice, usted está yéndose contra todo pronóstico de que le va a ir mal, amados. Su ruina va a ser tremenda. No podrá ser llamado prudente, sino que será llamado imprudente. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Yo quiero llevarlos al libro de Job, en el capítulo 11. Dice así el verso 12. Job 11, verso 12. ¿Me dan un amén cuando ya tengan? Dice: el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Por los ojos de los malos se consumirá y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Usted ve, amados, una serie de cosas vendrán a causa de que nosotros ponemos nuestra mirada y atención a la palabra de Dios. Dice: si extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que conviviere contigo la injusticia, entonces cambiará nuestra vida. Eso es restaurar la casa. Cuando empezamos a hacer justicia en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros criados, la justicia, amados, ella traerá como resultado bendiciones, amados. Ahí mismo en el libro de Job, en el capítulo 22, en el verso 21, dice así. Este es uno de los textos favoritos para mi vida. Dice: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. No dice que será arruinado. Serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos, y libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Usted ve, amados, me gusta esto: el Todopoderoso será tu defensa. Dice que te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Dice: orarás a Él y Él te oirá. Qué maravilloso es saber que Dios nos oye, amados. Como dice el apóstol Juan, y si sabemos que Él nos escucha,
con Él tenemos la respuesta, porque Él nos ha escuchado. Porque cuando Dios escucha, no se hace sordo, Él responde. Y abierta están los cielos, amado, para todo aquel que alza su mano al Señor, aquel que se pone a cuentas con Dios, aquel que pide perdón, aquel que quita la dureza del corazón, aquel que en su corazón está el hacer la paz con todos, aquel que no le guarda nada a nadie. Porque la Biblia dice esto, amados. Dice, guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de él mana la vida. ¿Qué es las cosas guardadas, amado? Es cuando usted dice, no, con esa persona no voy. Y empezamos a tener algo guardado aquí. Pero aquí está la vida, pues. Y si usted guarda cosas que se van a añejar y que se van a descomponer, entonces usted está cortando sus días. Guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Amén. Dice en Job 12, verso 13, dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si él las envía, destruye la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Amados, es fundamental que nosotros entendamos que nuestra vida depende del cimiento, y nuestro cimiento es Cristo. Y la palabra de Dios es la que nos fortalece. Y la palabra de Dios es la que nos alimenta para que podamos crecer. El crecimiento, amados, lo da Dios. Usted ve, amados, cómo crece un niño. Dice, uy, que todos los días crece este. Que así fuera nuestro crecimiento espiritual también. Que crecemos rápido. Amados, con mucho dolor le digo, veo personas que no crecen espiritualmente. No crecen. Peor, van a dar fruto. Y para vergüenza nuestra lo digo. ¿Por qué? Porque no nos hemos cimentado. Hemos sido muy fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Y allí perdemos las oportunidades que Dios nos da, amados, porque no hemos querido mantenernos. Hay una regla de oro, amados, que está en el libro de Mateo 7:12. Y esa es la razón por la cual podemos vivir en equidad o en la injusticia. Mateo 7:12. Esa es la regla de oro. Yo me gustaría que usted subraye esta parte de su Biblia, porque esto le va a servir. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esa es la regla de oro, amados. Todo lo que usted quiere para usted, también hágalo a otros. Y todo lo que usted no quiere que le hagan, no lo haga a nadie. Con esa regla de oro, amados, usted podrá vivir bien. Vayamos a Apocalipsis 7:12, amados. Y aquí hay algo importante que ya cuando usted ya creció, cuando usted ya aprendió, cuando usted ha sido enseñado en la palabra de Dios, necesita saber. Dice el verso 12 en Apocalipsis 7, diciendo, amén,
la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Usted vea, todo eso usted tiene que hacer. Usted tiene que decir amén, como dijo el hermano, y decir la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios. No es de nadie, amados. Solo le pertenece a Cristo Jesús. Él es glorioso, amados. No hay cómo atribuirnos nada a nosotros. Él es el único digno de toda alabanza. Todo es para Él. Y termino con esto, mis amados. Romanos 1, verso 17. Usted vea por qué es necesaria la palabra de Dios. ¿Para qué es necesaria la palabra de Dios? Es fundamental, amados. Dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados, el Evangelio viene para traer fe a su vida. Y cuando usted tiene fe, entonces usted se vuelve agradable ante los ojos de Dios. Porque una persona incrédula es desagradable ante los ojos de Dios. Dice la Biblia, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo vendrá la fe, amados? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, su fe no va a crecer. Usted empezará a dudar de todo. Y entonces no se cumplirá la palabra que dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo puede vivir si no tiene fe? Usted tiene que tener fe. Usted tiene que saber que la palabra de Dios le promete innumerables bendiciones, pero usted tiene que creerlas. Usted tiene que saber, amados, para tiempos de angustia, para tiempos de escasez, la palabra de Dios dice, clama a mí en el momento de la angustia, que yo te responderé y te enseñaré grandes y ocultas cosas que tú no conoces. O sea, la palabra de Dios es una herramienta, es un arma espiritual que a usted le asegura, amados, estar protegido. Dice, clama a mí que yo te responderé en el momento de la angustia. Entonces usted está tranquilo. Usted puede decir por la palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo confortará mi alma. Usted puede decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Usted puede decir, no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Usted empieza a orar, amados, para que Dios le provea. Si no tiene un trabajo, usted le pide a Dios, amado. Y en la medida de lo que usted crea, como dice la palabra, conforme creíste, te será hecho. Hay cosas, amados, que no se dan porque no hemos perseverado en la oración. Yo le quiero dejar esta semblanza para terminar el mensaje. Si usted está orando por algo y ve que no está dándose la oración, es como cuando usted quiere empujar un carro para que encienda el motor y el carro es pesado y usted está mirando para un lado, para otro lado, a ver si pasa alguien que lo ayude. Llame a sus hermanos para empujar. Póngale a su hermano en el que tenga confianza, hermano, mire, necesito que me ayude a orar. Hable con su esposo, hable con su esposa, hable con sus hermanos. Vamos a orar juntos.
Este asunto es demasiado fuerte. Las grandes cosas, las cosas importantes no vienen fácil. Y necesitamos cobertura de oración. A lo mejor su oración está allí, amados, pero Dios está esperando que venga toda la familia a orar, o toda la iglesia. Amados, hemos visto cómo Dios responde innumerables oraciones. A veces viene alguien y me dice: pastor, ore que fulano está en terapia intensiva. Y yo empiezo a decir: Señor, en nombre de Jesús, sana a esa persona. Días después me dicen: ya, se sanó, pastor. Gloria a Dios, yo digo, gloria a Dios. Entonces vemos que a veces necesita más cobertura de oración, algún pedido, amados. Como dice la Escritura: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pida oración a los ancianos de la iglesia. Y el enfermo, ungiéndolo con aceite, será perdonado de sus pecados y sanado de su enfermedad. Entonces, a veces no queremos decir lo que nos está pasando. Somos muy introvertidos, nos da vergüenza y no decimos: Señor, hermanos, ayúdenme en oración. ¿Qué va a desarrollar eso? Una amistad entre hermanos. Yo voy a orar por usted, hermano. Me voy a levantar en la madrugada. ¿Cuántos están orando por los hermanos enfermos de la iglesia? ¿Cuántos están a las 5 de la mañana orando por los enfermos de la iglesia? Hay que despertarse a orar por ellos, amado. Hay que dar cobertura de oración. Y Dios atenderá nuestra súplica, amados. Y después de que ocurra, usted dirá: wow, Dios escuchó mi oración, usted dirá. No para vanagloria suya, sino para gloria de Cristo. Usted dirá: este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Entonces usted se vuelve una persona de oración. Ya no es un desocupado espiritual, por no decir un ocioso espiritual. Ya usted sirve. Había una mujer que tenía parálisis en sus piernas, y esta mujer quería servir, pero un día Dios, porque ella decía: Señor, yo quiero servir, yo quiero servir, yo quiero servir. Y vino alguien y le dijo: el Señor te quiere usar para que ores por las misiones. O sea, en su silla de ruedas puede servir orando por otros. Entonces, sí hay mucho que hacer, amados, desde el punto de vista espiritual. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a dar gracias al Señor. Quiero ratificarles la invitación para el día sábado a los padres. El domingo próximo tenemos escuela dominical para todos, y los 3 domingos subsiguientes del mes, escuela dominical cada uno en su grupo, pero el último domingo es escuela para todos aquí. Y vamos a tener una escuela dominical donde todos vengan y todos traigan a sus hijitos. Nos va a faltar espacio. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Diga conmigo: Señor, en este año yo voy a pagar mis votos, voy a servirte, voy a ejercer mi sacerdocio, voy a ministrar a mi familia, voy a orar todos los días por las cargas de oración que tú me pongas, Señor. Traeré, Señor, mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias, para que tú me bendigas, Señor. Pongo en tus manos mi familia, mi matrimonio,
mis hijos, los hijos de mis hijos, mis nueras y mis yernos, los pongo delante de ti y te suplico, Señor, que no falte el sustento diario en la vida de todos mis hermanos. Oro, Señor, para que haya paz en Israel, paz en las naciones, que nuestros hermanos migrantes puedan tener paz y encontrar cabida donde ellos han viajado. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos. Reprendemos toda enfermedad mortal, todo cáncer, toda enfermedad de la sangre, diabetes, hipertensión, artritis, enfermedad de la próstata, del hígado, del intestino, y nos declaramos sanos para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.